El alma en pena en la hacienda de San Agustín de Cayo, Ecuador. Era una noche fría y lluviosa en la hacienda de San Agustín de Cayo, ubicada en la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Esta hacienda, rodeada por las imponentes montañas de los Andes, tenía una larga historia de misterio y desgracia. Se decía que el espíritu de una mujer llamada Inés vagaba por la propiedad en busca de justicia por su trágica muerte. Esta historia comienza con la llegada de un joven escritor, Ricardo Morales, quien decidió alojarse en la hacienda durante un par de semanas para investigar y escribir sobre su historia. La majestuosidad del lugar y los rumores acerca de los fenómenos paranormales que lo rodeaban lo habían atraído. Al llegar, Ricardo fue recibido por el administrador de la hacienda, don Alejandro Torres, quien le dio una cálida bienvenida y le presentó a su esposa, doña Clara, y a su hija, Valentina. También vivían en la hacienda algunos trabajadores y sus familias. En ese momento, el ambiente parecía tranquilo y apacible. Pero a medida que pasaban los días, Ricardo comenzó a notar cosas extrañas. Por la noche, escuchaba lamentos y susurros en los pasillos de la hacienda. Algunas veces veía luces inexplicables en las habitaciones vacías. A pesar del miedo, Ricardo no quiso abandonar su investigación y decidió adentrarse más en la historia de la hacienda y la misteriosa Inés. Con la ayuda de doña Clara, Ricardo descubrió que Inés había sido una joven hermosa y de buen corazón, hija de un trabajador de la hacienda. Se había enamorado de un hombre llamado Rafael, el hijo del dueño de la hacienda en ese entonces, don Esteban Salazar. Don Esteban desaprobaba la relación entre Inés y Rafael debido a las diferencias sociales y económicas. En su desesperación por mantener a su hijo alejado de Inés, don Esteban recurrió a un brujo de la región, quien le proporcionó un amuleto maldito para que Inés muriera. Una noche, mientras Inés y Rafael se encontraban en el bosque cercano a la hacienda, Inés comenzó a sentir un intenso dolor en el pecho. Sin que Rafael pudiera hacer nada por salvarla, Inés falleció en sus brazos. Rafael, desconsolado, huyó de la hacienda y nunca más se supo de él. Desde aquel trágico día, se decía que el espíritu de Inés vagaba por la hacienda, buscando venganza contra quienes la habían traicionado. La maldición de Inés había afectado a todos los habitantes de la hacienda, de alguna manera u otra, y muchos habían muerto en circunstancias extrañas y violentas. Ricardo decidió que debía poner fin a la maldición de Inés y darle paz a su alma. Ricardo continuó buscando información sobre Inés y la maldición que azotaba la hacienda. Descubrió que según una antigua leyenda local, era posible liberar el alma en pena de Inés si se encontraba y se destruía el amuleto maldito que don Esteban había utilizado para matarla. En sus investigaciones, Ricardo encontró un viejo diario perteneciente a don Esteban, en el cual relataba sus encuentros con el brujo y la adquisición del amuleto. El diario también mencionaba que el amuleto había sido escondido en un lugar secreto dentro de la hacienda, pero las páginas que describían la ubicación exacta habían sido arrancadas. Decidido a encontrar el amuleto y a liberar el alma de Inés, Ricardo compartió sus hallazgos con Valentina, la hija de don Alejandro. Valentina, una joven valiente y decidida, aceptó ayudar a Ricardo en su búsqueda, ya que también anhelaba poner fin a la maldición que había provocado tanto sufrimiento en la hacienda. Juntos comenzaron a explorar cada rincón de la hacienda en busca de pistas sobre la ubicación del amuleto. Sus investigaciones los llevaron a un antiguo pozo en las afueras de la propiedad, donde encontraron un mapa dibujado en un pergamino que indicaba la ubicación del amuleto en una cripta escondida debajo de la capilla de la hacienda. Ricardo y Valentina, armados con linternas y una gran dosis de coraje, entraron en la capilla y descubrieron la entrada secreta a la cripta.
Descendieron por una escalera de piedra empapada de humedad y rodeada de oscuridad. Al llegar al fondo, se encontraron con unos laberintos de túneles estrechos y húmedos, donde el aire era denso y pesado. El eco de sus pasos resonaba en la cripta y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. A medida que avanzaban, Ricardo y Valentina sentían una creciente sensación de malestar y desesperación. Finalmente, Ricardo y Valentina encontraron una pequeña cámara en la que descansaba el amuleto maldito, en una especie de altar. Al acercarse, el espíritu de Inés apareció frente a ellos, una expresión de profundo dolor y furia en sus ojos. Inés les advirtió que si destruían el amuleto, la maldición también recaería sobre ellos. Sin embargo, Ricardo y Valentina estaban decididos a poner fin al sufrimiento de Inés y de la hacienda, y aceptaron correr el riesgo. Tomaron el amuleto y juntos lo rompieron en pedazos. Al destruir el amuleto, el espíritu de Inés comenzó a desvanecerse mientras una luz brillante llenaba la cripta. Antes de desaparecer por completo, Inés agradeció a Ricardo y a Valentina por su valentía y por liberarla de su eterno sufrimiento. Sin embargo, al romper el amuleto, también liberaron la energía oscura que lo había alimentado durante todos esos años. La cripta comenzó a temblar y a desmoronarse a su alrededor. Ricardo y Valentina corrieron por los túneles, tratando desesperadamente de llegar a la superficie antes de que todo se derrumbara sobre ellos. En su frenética carrera, Valentina tropezó y cayó. Ricardo se detuvo para ayudarla, pero ella le instó a seguir adelante y salvarse a sí mismo. Ricardo, con el corazón destrozado, siguió corriendo hacia la salida, mientras los gritos de Valentina resonaban en sus oídos. Finalmente, logró salir de la cripta justo antes de que colapsara por completo, llevando consigo a Valentina y a la oscuridad que había habitado en la hacienda durante tantos años. A pesar de la trágica pérdida de Valentina, la maldición de la hacienda de San Agustín de Cayo había sido finalmente rota. Inés estaba en paz y la hacienda y sus habitantes ya no sufrirían más a causa de la oscuridad que había plagado sus vidas durante generaciones. Ricardo regresó a la ciudad, donde escribió un libro sobre su experiencia en la hacienda de San Agustín del Cayo, y la valiente Valentina, que había sacrificado su vida para liberar a Inés y poner fin a la maldición. El libro se convirtió en un éxito de ventas y atrajo numerosos visitantes a la hacienda, ansiosos por conocer la historia que había tenido lugar allí. Don Alejandro y doña Clara decidieron convertir la hacienda en un refugio para personas necesitadas y dedicaron sus vidas a ayudar a los demás, en honor a la memoria de su hija Valentina. Aunque la hacienda ya no estaba bajo la sombra de la maldición, las historias sobre Inés y el sacrificio de Valentina continuaron siendo contadas por generaciones, manteniendo viva la memoria de aquellos que habían luchado y dado sus vidas por la libertad y la justicia. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.